Bueno, continuamos reflexionando sobre este capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Recuerden que es la catequesis sobre la Eucaristía. Es los sinópticos, la Eucaristía en una última cena, la instalación. Y San Juan hace esa catequesis en el capítulo 6. Ya habíamos visto cómo había quedado en la multiplicación de los panes, que no era multiplicar, habíamos visto, sino más bien dividir, compartir y repartir lo que el Señor nos pide. Cómo esa multitud no fue capaz, y no somos capaces nosotros tampoco, de distinguir ese signo, de ver más allá del simple signo. Tanto que terminábamos diciendo, la escritura nos decía que si querían hacerlo rey y decir, este es el que necesitamos, el Mesías que nos llene el estómago y que no nos toque hacer nada, que nos solucione absolutamente todos nuestros inconvenientes. Ante eso Jesús, ante esa tentación de querer ser rey, de dominar, Jesús subía a la montaña y se iba a orar. Comenzó orando, subiendo a la montaña, enseñándole a sus discípulos y se iba a orar. Y el texto de hoy, donde seguimos profundizando en conexión con ese texto del signo del pan sobreabundante, de entrada nos va a hacer tres preguntas bien interesantes y bien importantes que debiéramos estar frecuentemente y constantemente haciéndolas en nuestro camino espiritual, haciendo un alto, que es lo que a veces no hacemos. Trabaje, haga muchas actividades y a veces en la vida misma y en la vida espiritual no nos detenemos a preguntarnos lo que este texto nos va a preguntar. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Qué es lo que busco yo en mi vida? ¿El milagro o el signo o la señal? Repito, ¿qué busco yo cuando me acerco al Señor? ¿Recuerdan como veíamos en otra enseñanza que la madre de los Zebedeos se acercó para pedir el primer puesto, para pedir el privilegios, para pedir el primer lugar? ¿Qué busco yo cuando me acerco al Señor? ¿Los milagros o el signo que me lleve a profundizar y a tener un encuentro profundo con Él? ¿Cuál es mi hambre? ¿Hambre de pan o hambre de Dios? ¿Cuál de las dos predomina? Repito, ¿hambre de pan o hambre de Dios? Y ya sabemos que el pan es todas esas necesidades que usted y yo tenemos. Y la tercera, ¿qué significa para mí creer en Jesús? Porque es que a veces no revisamos la fe. No, yo tengo mucha fe, Ave María, yo tengo mucha fe, yo me concentro, yo hago fuerza, yo pienso que sí, va a salir, va a salir, va a salir. No, hoy nos pide este texto eso. Y nos pide también revisarnos porque miren el cambio tan grande que da toda esta gente, que se les perdió Jesús, se les perdió el que les iba a llenar el estómago, se les perdió el que les iba a solucionar lo material, de querer hacerlo rey y decirle incluso, este es el profeta que tenía que venir. Qué reconocimiento. Deuteronomio 18:15, un profeta más grande que Moisés. Le están haciendo una alabanza. A pasar a ¿qué señales haces tú para que te creamos? ¿Y por quién te crees? Y al final de esa explicación, Jesús, de esa multitud, ¿sabe qué quedaron? 12. Y 12 que tampoco entendían nada. A medida que el Evangelio nos va exigiendo más, la gente se va alejando. Porque solo nos gusta, me han escuchado en otras ocasiones, la prosperidad, la paz, todo eso que también está en la palabra. Pero exigencias hay, exigencias de la vocación apostólica, exigencias del llamado de Jesús, exigencias del Evangelio. Denles ustedes de comer. Ah, no. Más bien sí sigo oyendo mejor aquel que predica más es de que nos va a sobreabundar el Señor con toda clase de bienes materiales espirituales, y lo hace, pero cuando me exige darme a mí mismo, ahí sí empiezo como a dudar. Ahí empieza la gente a dejar de seguir a Jesús. Ahí empieza la gente a dejar de comer palabra y de digerir evangelio. Porque es que me exige. Me exige. Porque ¿qué es lo más fácil? Recuéstese en la manga, en las praderas, como veíamos, y que el Señor nos alimente. Pero miren, el Señor no es un repartidor de panes. Así pudiéramos titular esta reflexión. El Señor no es un repartidor de panes. Es más, podríamos aclararla diciendo, el Señor no vino a darnos nada, vino a darse Él mismo.
y recibirlo, acogerlo y amarlo en nuestro corazón, o mejor dejarnos amar por Él, es lo mejor que nos puede suceder. Y todavía no entendemos. El hombre sigue teniendo la tendencia de que si hace cosas, de buscar hacer cosas agradables a Dios para que Él lo premie y lo recompense. Y todo lo de Dios es don, es gratuidad. No es por merecimientos, no es porque hagamos muchas cosas, les he dicho, no es porque seamos muy juiciosos yendo a la Eucaristía, haciendo X o Y cosa, no, es por pura misericordia de Dios. Todas las actuaciones de Jesús en la Sagrada Escritura que nos muestran una misericordia eterna, inagotable y que siempre nos busca y está pendiente de nosotros y que es gratuita, que es don gratuito de Dios. El pan, cuando pretendieron que hay en el fondo de que pretendieron agarrarlo y hacerlo rey, pretendieron asegurarse sus necesidades materiales. Como los llenó, como satisfizo su necesidad inmediata de alimento, que es lo que todos buscamos. Tenemos miles de necesidades, todos, materiales, espirituales, de trabajo, de comida, de vestido, de alimento. Entonces, cuando vieron que los llenó de pan, dijeron, este es querer, como les decía, manipular a Dios y hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Mientras haga, ojo, mientras Dios haga lo que a mí me gusta, discípulo en primera línea, siguiendo al Señor con todos mejor dicho, lo que me pida, mientras Dios haga lo que yo le pido y lo que le digo que haga. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega el silencio de Dios, cuando llega la crisis económica, cuando llega la pandemia, cuando llegan todas estas realidades, ahí mismo, como, uy, ¿qué se nos hizo el que, cuando vio la multitud, vamos a ver el texto, ¿qué se nos hizo el que nos iba a solucionar todo? ¿Qué se nos hizo el Dios supermercado? ¿Qué se nos hizo el Jesús que es el Mesías que estábamos esperando, el que le va a dar de comer gratis a su pueblo y que no van a tener que hacer nada? Cuando llegan todas las dificultades, cuando nos habla de cruz, cuando nos habla de negarse a sí mismo, cuando nos habla de entregarnos por los demás, cuando nos dice 5 más 2, 7 y es todo lo que tienes que darle a los demás, cuando dice que echemos las 2 moneditas, cuando dice que en el huérfano, como que no, es mejor santísimo y es mejor recostado en la pradera y que me llene el estómago. Pretendieron hacerlo rey, pero después se quedaron en lo superficial y por eso la pregunta inicial nos decía, ¿qué es lo que busco en mi vida? ¿El milagro o la señal? Y casi siempre descubrimos que estamos buscando milagros y no profundizar en el signo. Recuerden que San Juan, el Evangelio según San Juan, habla de signos que nos deben llevar a descubrir lo que hay en el fondo y no es fácil. Miren, estudiando este texto hablan los teólogos, los padres de la iglesia, que habría que leerlo muchas veces, que hay que pedir mucho Espíritu Santo, que hay que profundizar mucho y hacer lección divina, porque no es de entrada así, Jesús es el pan que calma. No es tan fácil. Cuando les habló a ellos de un pan diferente a ese que acababan de ver, donde Jesús esperaba que lo vieran a él, y un pan que va a saciar y que va a calmar. Recuerden, tengamos presente esta palabra para nuestra reflexión de hoy. Comieron todos y quedaron saciados, pero no quedaron saciados espiritualmente, sino materialmente. Y por eso Jesús sigue explicando. Y por eso Jesús continúa en esa catequesis de este capítulo 6, en este nuevo éxodo, donde nos demuestra que ese pan, que es su vida misma, nos saca de la esclavitud a la libertad y nos lleva del desierto a la tierra prometida. Es decir, nos hace libres. Hemos iniciado un éxodo con Él, una salida de nosotros mismos a entregarnos a los demás, a culminar en Jerusalén, en un nuevo nacimiento, en una nueva vida y reuniéndonos nuevamente en Galilea para comenzar de nuevo, que es lo que hay que estar haciendo. Pero se nos olvida y nos somos todos sin excepción, muy superficiales. Creyeron ver la actuación de Dios cuando les dio maná en el desierto, aun cuando creyeron que era Moisés. Y ahora no ven la actuación de Jesús después del signo que acaba de hacer.
Somos buscando lo mediato, lo ya, lo que queremos ya, lo superficial, y por eso esta vida se nos va escapando sin un encuentro profundo con el Dios del amor manifestado en Jesucristo, sin una transformación de vida radical que muestre que verdaderamente entendimos que cuando Él nos dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, yo soy lo único necesario, y como uno se queda en el milagro, no profundiza en el signo, sigue estando toda la vida lleno de muchas necesidades y nunca satisfecho, y cuando las satisface quiere buscar más, porque en nuestro corazón siempre está el anhelo de eternidad y de querer más, y solo hay alguien que nos lo puede saciar, y todavía lo tenemos ahí como de adorno, como más o menos si lo necesito, como alguien a quien le ordeno qué hacer, como alguien a quien le cumplo unas normas, como alguien a quien creo que haciendo eso él me va a premiar porque es que él ve las cosas, como alguien muy distinto a ese Jesús que nos mostró el rostro del Padre, a ese Jesús que pasó haciendo el bien, a ese Jesús que tiene nuestra mano en sus vidas, a ese Jesús que es dueño de la vida y de la muerte, a ese Jesús para quien no hay nada imposible, y a ese Jesús que sabe siempre qué es lo que más conviene a nuestra vida, y casi nunca es lo que nosotros creemos, casi nunca es lo que nosotros deseamos, que lo material. Leamos desde el 22, capítulo 6, versículo 22, y leamos hasta el 35, el 22 para que entremos en contexto. Venía del signo del pan sobreabundante y continúa así el Evangelio. Al día siguiente la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Ya seguro el estómago les estaba sonando. Los estertores que llamamos del intestino. Usted ha escuchado, me están sonando las tripas, qué hambre. Les sonaron las tripas, nuevamente el estómago se sentía medio vacío y dijeron, ¿qué se nos hizo el que nos llena? ¿Qué se nos hizo el que da pan, material abundante? ¿Qué se hizo el dueño de la panadería, el repartidor de panes, el dador de panes? ¿Qué se hizo? ¿No lo vieron? Se habían marchado solos, pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan, pero que no habían entendido, y nosotros no hemos entendido nada. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Sigue la búsqueda de Jesús, pero sigue detrás y latente hoy a nosotros y a todos, porque a veces somos discípulos, a veces multitud y a veces hasta enemigos, la pregunta de Jesús, la pregunta que nos hace, ¿qué buscas? Y que yo les reiteraba al comienzo de esta reflexión, ¿qué busco? ¿El milagro o la señal? Porque como ya la primera saciada de panes ya los tenía, ya tenían otra vez hambre, entonces vamos a buscar otro milagro. Y nos vamos quedando de milagro en milagro y nunca encontramos al Señor de los milagros, al Señor, al Hijo de Dios vivo. Recuerden, Evangelio según San Juan escrito, para que conozcan, todas estas cosas están hechas para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y creyendo en Él, ya nos va a reiterar, es un resumen muy lindo del Evangelio según San Juan, tengamos vida, vida eterna y vida en abundancia. Pero siempre hemos asociado y asociaremos la vida eterna a plata, propiedades, paseos, bienestar, comodidad, y nunca una vida que sea darnos como vino Él a darse, no a darnos cosas, no a darnos cosas materiales. Fueron al otro lado. Al encontrarle a la orilla del mar le dijeron, Rabí, qué interesante, ¿no? Como llaman a Jesús. ¿Cómo lo llaman? Rabí, maestro. ¿Y han aprendido algo? Nada. Usted y yo, ¿cómo le decimos a Jesús? Mi Dios y mi todo, mi roca firme, mi escudo, mi alcázar, el jefe que lleva la vida,
el jefe, el sol de la justicia, el Mesías, Y creemos y vivimos eso. Maestro, ¿viste? Maestro, ¿usted por qué me dicen maestro? ¿Aprendieron lo que el signo quería decir? No, rabí, maestro, ¿cómo has llegado aquí? Miren la pregunta tan superficial. Detrás de esta pregunta nos está diciendo la palabra a nosotros, ¿oíste? ¿Ustedes cuándo van a dejar esa superficialidad en que se mueven? Ese barniz superficial, ese cristianismo de cumplimiento, cumplimiento, ese cristianismo de normas que ya que ya van a preguntar ellos, bueno, ¿qué obras? ¿Qué tenemos que hacer pues para hacer la voluntad de Dios? Maestro, ¿cómo llegaste aquí? ¿En un ovni? ¿Te teletransportaste o qué? Simplemente les interesa la curiosidad, porque como no lo vieron subirse a una barca y no lo vieron subirse tampoco como los discípulos, maestro, ¿cómo has llegado aquí? Como el Evangelio según San Juan, lo que tienes que es muy profundo. ¿Saben que estás detrás de cómo ha llegado aquí? Que algún día nosotros lleguemos a responder, no como la curiosidad de la multitud, sino el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta es la respuesta que esperaba Jesús de uno. Eso es lo que espera. No que nos quedemos en los milagritos, en los prodigios, en tírate del alero del templo y yo creeré, en haz el gran milagro y yo me convenceré, en danos señales, ya aquí van a pedir también. ¿Qué señales, Señor? No se les dará más señal que la de Jonás, el Hijo de Dios, muerto, crucificado y resucitado. Y uno sigue inmerso en la ¿qué? En la curiosidad, Señor, ¿cómo llegaste aquí? Fue que cuando teníamos ya el trono listo no te vimos salir, no nos dimos cuenta que ahondáramos en el amor de Dios, que el Espíritu Santo nos regalara ese don y esa sabiduría para encontrar la inerrancia de la palabra de Dios, lo que está detrás de cada versículo y eso transformara nuestra vida. Somos muy superficiales, somos muy mundanos, somos muy aterrados, pegados a las cosas de la tierra y que comprobamos que nada sacia. Es más, alguien en estos días le comentaba a Cata, ponía en el WhatsApp de los médicos, ponía, no te eches nada para la calvicie, que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, es calvo. Que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, es calvo. ¿Qué leemos detrás de eso? Que no hay nada para la caída del pelo, Nico. Que no hay nada para la caída del pelo. Si hubiera algo, el hombre más rico del mundo ya lo tendría. Entonces nosotros nos quedamos en esas superficialidades, nos quedamos mirando esas realidades, ¿qué me he hecho? ¿Qué me hago? Me quito las arruguitas, me hago esto y no es malo. Tratar de tener mejor la apariencia, ojo con el fanatismo de ay, y una cirugía y es pecado mortal, y una cerveza y es pecado mortal, no. Qué bueno meditar la palabra de Dios en un momento en que esté haciendo mucho calor y al lado tener una cerveza bien fría y helada. Lo malo acaso está afuera, lo malo sale del corazón, pero no nos perdamos. Entonces, qué bueno que nos quedemos en apariencias, porque Dios mira el corazón y no las apariencias, porque las apariencias pasan, porque todos, tarde o temprano, vamos a ser cadáveres, tengamos o no 1000 cirugías, tengamos o seamos ricos o pobres, tengamos lo que tengamos, vamos al encuentro con Dios. En verdad os digo, ego eimi, va a decir el Señor algo muy importante, muy trascendental y nos lo dice a nosotros. Nos dice cuál es la causa por la que nosotros lo buscamos. ¿Y qué nos dice al revelarnos la causa genuina de la búsqueda de esta multitud que detrás está la nuestra? Hombre, cambien, transformen la manera de pensar del mundo. No se queden en los milagros, no se queden en apariencias, no se queden buscando prodigios, no se queden en esas realidades que se van a privar de alimentarse del pan que les va a transformar su hogar, su familia y su vida. No hemos entendido. Tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos.
Vosotros me buscáis no porque habéis visto signos. No entendieron el signo. No entendemos los signos. No entendemos cuando Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Qué hay detrás de eso? No entendemos qué hay detrás de una dificultad. No entendemos qué hay detrás de la pérdida de un ser querido, porque asociamos el seguimiento del Señor, prosperidad, bienestar, cero enfermedad, cero dificultades. Y si llega alguna, ahí mismo soluciónamela, Señor. Y si algún ser de nosotros, un ser querido, está enfermo, ahí mismo, que no dure allá, que no dure allá, sabiendo que Dios se vale de todas esas realidades para convertirnos, para transformar las familias, para transformar los hijos, para transformar todas nuestras realidades. Pero como creemos que lo que nosotros deseamos es lo que Él tiene que hacer y es lo mejor, y es lo mejor. En estos días recuerdan la noticia que murió este niño que se alegró tanto cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia. Y entonces escuchamos las mismas tonterías de siempre. Jesús lo necesitaba, Dios lo necesitaba. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitaba? Qué bueno leer detrás de eso la misericordia de Dios, quizás evitándole a los padres un sufrimiento más grande. Qué bueno leer detrás de eso, tenía un corazón tan puro y limpio que estaba listo para encontrarse con Papá Dios. Qué bueno leer detrás de eso, esa muerte sirvió para la conversión de su familia, de un primo alejado, de alguien en la droga, y para reflexionar. ¿En Dios acaso hay finales tristes? ¿En Dios la vida acaso termina? ¿Acaso este admirador de Egan está en el cementerio? ¿Está como un ángel más con Papá Dios? ¿En lo mejor? ¿En la eternidad? Ustedes me buscan porque no porque hayan visto signos, no porque hayan entendido lo que yo les quiero decir cada que leen un milagro y un prodigio, sino porque han comido de los panes y os habéis saciado, sino porque están llenos, sino porque tienen hambre, sino porque tienen muchas necesidades. Y bendito sea el Señor que Él nos la soluciona, pero asociamos tener mucha fe a tener muchas necesidades y es muy distinto, no tiene nada que ver. Asociamos tener mucha fe a cumplir los mandamientos, la ley, las normas, salir a esto, al hacer esto, a cumplir esta promesa, a hacer esto, y no tiene nada que ver. Es más, la fe es hacer, es relación, perdón, no tanto hacer. Ya lo vamos a hacer. Y el seguimiento del Señor es no tanto hacer, sino relación. Qué interesante, porque uno cree que tiene que hacer muchas cosas. Es más, recuerden el resumen, el mandamiento es solo uno, solo un mandamiento, no tantos. Y os habéis saciado. Y entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y viene la segunda pregunta. ¿Hambre de pan o hambre de Dios? ¿Cuál de las dos predomina en mí? Busco a Jesús porque tengo muchas necesidades. Y está bien, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad abrirá, pero detrás de esa necesidad tiene que haber algo más, tiene que haber la verdadera fe, que no es tanto pedir y hacer, sino relación, como nos va a decir y nos dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Es muy fácil responder la segunda pregunta, ¿qué busco yo? ¿Pan o hambre de Dios? ¿En qué nos gastamos la mayoría de nuestra vida? Saciando los bienes materiales, trabajando para conseguir y poder hacer muchas cosas. Malo no. Que quede claro, Dios no está diciendo aquí, el Señor no nos dice, dejen de trabajar, ojo. Y no que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Algún que descontextualizado diría, vea que es que hay que decir, hay que trabajar. No hay que trabajar, no. No dice dejen de trabajar, es más, danos hoy el pan de cada día y lo ganarás con el sudor de tu frente, pero que no sea lo primordial en nuestra vida. El caballo de don Venancio, ¿se acuerdan? Quisiera ser su caballo porque le dedica 12 horas al día. Obren no por el alimento no obren por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Y uno se gasta la mayoría de la vida, nos gastamos, me incluyo, trabajando por lo que queda aquí. Y es motivo de división a veces de nuestra familia y de nuestros seres queridos. Por lo que no perdura, por lo que se roban, por lo que se descompone el óxido, por lo que la polilla corroe.
Si habéis resucitado con Cristo, aspirad a los bienes de arriba, no a los de abajo. Pero es que lo de abajo también es muy atrayente. Pero ¿qué es el problema? Que trastocamos el orden. Primero las añadiduras, que miren, si entendiéramos, el Señor nos las da. Y de la mejor calidad y más abundante. A veces nuestro primer interés es viajar, pasear, conocer, tener, amasar, tal cosa. Y eso llega solito cuando trabajamos por el alimento que no perece, por el Señor. Cuando nos alimentamos bien. Es que aquí en el trasfondo, cuando la pregunta nos dice pan, hambre de Dios o hambre de pan, perdón, o hambre de Dios, es que ¿cuál es tu hambre? ¿Qué es lo que calma? ¿Qué es lo que sacia tu corazón? Ya hemos visto que el dinero no es el que tiene más, nunca para, nunca se detiene. Tal actividad, hacer tal realidad, uno siempre quiere más. El corazón nunca está satisfecho porque el único que lo satisface es ¿quién? Yo soy el pan de vida. Porque es que Jesús vino para que tengamos vida y la vida no es llenarnos de bienes materiales. Es que la muerte nos coja sin nada porque lo entregamos todo en vida. Porque Jesús no es ¿qué? Un repartidor de panes. No vino a dar, sino a darse él mismo. Qué bueno que revisáramos entre pan, hambre de pan, de necesidades que tenemos muchas y hambre de Dios. ¿Qué es lo que busco? ¿En qué me estoy gastando mi vida? Y repito, segunda vez o tercera, que quede claro, nunca dijo Jesús no hay que trabajar. Dejen de trabajar, no. Es la prioridad y es el tiempo que dedico. Es lo que me han escuchado aquí todos estos últimos reflexiones hablando de Jesús, de la Sagrada Escritura, de la palabra, del pan de vida, del discipulado, del encuentro con Jesús. No puedo sacar una hora para alimentarme del pan que sacia. No puedo sacar una horita. No tengo tiempo. El Señor te dice, obra no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, que os dará el Hijo del Hombre. Que es don, que es gratuidad, que es gratis, que es gratuito y que lo da Jesús, el Hijo del Hombre. Y que permanece ¿qué? Para la vida eterna. Pero como cuando hablamos de vida eterna muchas veces ni creemos. ¿Será que si hay algo más allá? No, debe ser el infierno, me van a castigar, esas imágenes. No, aprovechemos aquí y ahora. Sí, aprovechemos para trabajar por el alimento que no perece. Porque es que lo otro, cada rato, boté este dinero, me embargaron esta propiedad, perdí este apartamento, perdí este carro, me robaron el carro, la salud misma la perdemos en cualquier momentico. En cualquier momentico estamos intubados en una UCI y ya a punto del encuentro con el Señor. Y quizás sin poder ni pensar en medio de la inconsciencia en qué me gasté mi vida, por cuál alimento fue que trabajé. Sí, no hice sino trabajar como una mula, atesorar, y cuando quise disfrutarlo ni pude porque aquí estoy entubado. O porque me llegó, no sé, lo que puede pasar en la vida. La vida eterna es, según el Evangelio, según San Juan, es que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Y ya nos lo va a aclarar aquí. Que te conozcan, que entremos en intimidad con Él, porque es que todavía no creemos que Él nos da todo. Y gratis, que Él es el dador de los dones, que Él llena la necesidad más profunda que haya en nuestro corazón. Si trabajamos por Él, alimento. Mire que está diciendo obrad. Ahí está claro lo que les dije. No dice no trabajen, vea, busquen, no dice obrad. Es movernos, es ponernos en camino, es vivir esta fe en movimiento. ¿No? Todos los verbos de Jesús son ir. O sea, acción, movimiento, trabajen. No tanto por el alimento que queda aquí, no todo por todo lo que van a dejar aquí, por esa herencia que va a dividir su familia, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Una vida en que nada ni nadie nos derrumbe. Es que uno no entiende la oferta. Uno no entiende la oferta y por eso sigue obrando en la superficialidad. Jesús, ¿cómo llegaste aquí? ¿Será que te recogieron y no nos digo, o eres el Hijo de Dios, te viniste volando?
en la superficialidad, en los milagritos. Lloró allí tal cosa, se apareció, quitaron un cuadro y la humedad es no sé qué. En los milagros. No profundizamos el signo, nunca profundizamos detrás de la aparición de la Virgen que nos dice, sí, la madre de Jesús está Él, hagan lo que Él les dice e intercede por nosotros. Nos quedamos en tonterías. ¿Cómo has llegado aquí que no te vimos? Y nos quedamos en la superficialidad, en el cristianismo de cumplimiento. Y no trabajamos por el alimento que no perece, el que os dará el Hijo del Hombre, porque es este a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Es muy lindo. Cuando lo marcó, dicen algunos, en el bautismo se abrieron los cielos y una voz dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchadle, y sobre él descendió el Espíritu Santo. Es a quien Jesús ha marcado, es el puente directo entre Dios y nosotros. No hay que usar tantos intermediarios. Y ese es el que nos da ese pan que perdura para la vida eterna, que es su sangre y su cuerpo, que es el mismo en quien la multiplicación de los panes era signo y prefiguración y no entendimos, y en quien ese maná era prefiguración de este verdadero pan, porque el maná se atesoraba y se dañaba, porque era simplemente un signo, pero lo leímos como, este es el Dios que nos sacia de todo. Este es el Dios que nos llena completamente. Y por eso al final va a terminar diciéndonos Jesús muy lindo, el que venga a mí nunca más tendrá hambre ni sed. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? ¿Cuándo siente uno hambre? Cuando tiene necesidad del organismo de ingerir alimento. O sea, el hambre que es signo de una necesidad. Nos está diciendo este texto que todas las necesidades, no solo las materiales, sino las de afecto, de amor, de miles de realidades, solo pueden ser saciadas por Jesús. El que venga a mí jamás, ojo, jamás tendrá hambre. ¿Hambre de qué? Revisemos nuestras hambres. Hambre de reconocimiento, hambre de bienes materiales, hambre de hacer miles de cosas, hambre de atesorar, hambre... Y nos está diciendo que aún todas esas hambres serán saciadas, pero principalmente el hambre que da a trabajar por el alimento no perecedero. Mejor dicho, buscad primero el reino de Dios, que Dios reine en mi vida, que Dios sea el Señor de todas mis realidades y su justicia, y todo lo demás, el alimento el desgaste que hacemos en lo perecedero, yo se los voy a dar. Por eso es que vivimos con hambre. Por eso es que nada nos sacia. Por eso es que no estamos contentos sino donde no estamos. Por eso es que estamos en un lugar y quisiéramos estar en otro. Por eso es que nunca estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque es que el único que nos sacia es Él. Yo soy el pan de vida, no el pan de muerte. Y todos los otros desgastes lo que traen es muerte. Muerte de tiempo para la familia, muerte de tiempo para mí mismo, muerte de tiempo para mis hijos, muerte de tiempo para mis seres queridos. No me queda tiempo de estar trabajando por un alimento que no permanece, por unos bienes que hoy están y mañana no, por un dinero que atesoramos que desaparece en un momentico, por tantas realidades que nos van a dejar, y al final de nuestra vida vamos a ser juzgados ¿en qué? En el amor. Ellos le dijeron, ya le van a revirar. Querían antes hacerlo rey, le dijeron, tú eres el profeta, tú eres el profeta. Entonces ya no es el profeta, y le reviraron. Ellos le dijeron, ¿qué obras que hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Mejor dicho, le están diciendo, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos vuelva a hacer milagritos y favores? ¿Qué tengo que hacer para que Dios lo tenga como muy bien visto y satisfaga todas mis necesidades? ¿Qué hemos de hacer para hacer las obras de Dios? Porque recuerden como que estaban todas esas obras, la ley, los mandamientos, los 613 preceptos. ¿Qué tenemos que hacer? Y es muy interesante hoy esta pregunta también para usted y para mí, que preguntamos ¿qué tendré que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Dónde estaba por allá la respuesta? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Y miren que nos va
Es muy interesante esto si escuchamos con atención y lo guardamos en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer en plural? Y escuchen lo que responde Jesús. Jesús le respondió, la obra. La obra es una sola, no son muchas cosas como usted y yo hemos creído. Y en el trasfondo nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no es hacer muchas cosas. La obra, preguntaron en plural y él respondió en singular, la obra, lo que tenemos que hacer. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. No es tanto hacer, les dije al comienzo, sino creer. No es tanto hacer, sino relacionarnos con. Qué interesante, ¿no? Creer en Jesús, o sea, nos está hablando de fe, claramente de fe, que al comienzo les dije, pero no la fe del carbonero, no la fe de yo creo mucho, no la fe como respuesta. Muéstrame tu fe, el apóstol Santiago, y te mostraré mis respuestas, no mis obras. Mis respuestas, porque las obras son la consecuencia de que he creído, de que estoy obrando por el alimento que no perece, de que estoy creyendo en Jesús. Lo que Dios Padre quiere que usted y yo hagamos es que creamos en el que Él ha enviado, creer en Jesús. Y creer en Jesús implica una transformación completa de nuestra manera de pensar, de ver el mundo, de relacionarnos con los demás, de orar, de ir a la Eucaristía, de tantas cosas que hacemos carnalmente o superficialmente. La obra, una sola, es que creas, que tengáis fe. Pero como uno cree es cuando ve que multiplicaron los panes, como uno cree cuando ve que saltó del alero del templo, como uno cree solo si resucita muertos, como uno cree solo si sana a sus hijos, como uno cree solo si la cuenta bancaria cree. Creer en Jesús. Y creer en Él es adherir nuestra vida completamente a la persona de Jesús. Es tratar de hacer en todo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y creer en Jesús, en resumen, en las Escrituras, es hacerme discípulo. Y hacerme discípulo es seguir y servir. Y hacerme discípulo es conjugar los verbos como lo hace Jesús. Perdonar, compartir, entregar, dividir, restar, acoger, no juzgar, no señalar, todas estas actitudes. Y creer en Jesús es a pesar de que cuando estemos en la tormenta, Él siempre está ahí. Y creer en Jesús, esa fe es creer que aunque la embarre una y mil veces, aunque llegue a ser como el rey David, un homicida y un adúltero, su misericordia siempre me va a perdonar. Y creer en Jesús es saber que siempre, siempre vamos a estar acompañados. ¿Y dónde aprendemos todo eso? Siendo discípulos del Señor. ¿Y qué hace el discípulo? Trabaja por el alimento que no perece, sino que permanece para la vida eterna. Eso es. Ellos entonces le dijeron, siguen sin entender y seguimos sin entender nada. No, seguro sí, no, pero sí, es que hay que hacer muchas obras, es que hay que hacer muchas cosas. No, ellos entonces le dijeron, muéstranos las credenciales. ¿Cómo así? Ahí dice eso, no, dice, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? Por Dios, acaba de multiplicar el pan, acaba de saciar a más de 5,000, hubo sobrante, quedaron saciados. ¿Y qué señal haces para que creamos? Muéstranos tus credenciales en otro, mejor dicho, haz un signo con el que nos convenzamos. Y esa es nuestra vida, pidiéndole a Dios cada rato. El que tiene una fe muy pequeña necesita muchas confirmaciones de Dios en su vida. El que tiene una fe grande, solo con la presencia del Señor le basta para saber que está en sus manos y que lo que ocurra va a ser siempre lo mejor, sea lo que sea. ¿Y qué señales haces para que te creamos?
Viéndola creamos, ¿qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná. Y mire qué interesante, puede pasar desapercibido. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. No dice que Dios les dio, ni mientan siquiera a Moisés para ni siquiera permitirle a Jesús que se compare con Dios y que diga que es hijo de Dios o que es más grande que Moisés. Simplemente dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, y ya hemos escuchado la otra parte, y perecieron. Perecerás, lo que le dijo Dios a Adán y Eva en el paraíso, perecerás. Todos vamos a perecer. Qué bueno que perezcamos gastándonos por el alimento que no perece. Nuestros padres comieron maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió y nos dice hoy, en verdad os digo, no fue Moisés que nos dio el pan del cielo. No es el salario el que te sostiene, no es el reconocimiento, no es la fama, no es la cuenta bancaria, porque es que maná es pan, pan es necesidad, y creemos que nos saciamos porque tenemos un trabajo, porque estamos creciendo, porque estamos haciendo miles de cosas. No, no fue Moisés el que los alimentó en el desierto, no es nuestro trabajo el que nos alimenta hoy en día, el que nos sostiene, el que nos da la vida. No es la esposa, no son nuestros hijos, no son los bienes materiales, no son todas esas realidades. Está detrás de esta frase. No fue Moisés quien nos dio el pan de vida, no es ningún ser humano, no es ninguna realidad, no es ninguna profesión. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Es mi Padre, tu Padre y mi Padre, el que nos da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Cuál es el pan de Dios bajado del cielo? Jesús. Es una persona, verdadero Dios y verdadero hombre, que asumió todas nuestras realidades y que nos dice, yo soy el único capaz de saciar y de llenar los vacíos de tu corazón. No fue Moisés, no es X o Y persona, no es este novio, no son estas propiedades, no son estos ingresos, no es esto, no es nada de eso. Es Papá Dios que sabe que tú y yo tenemos necesidad de eso, de alimento y vestido. Pero hoy vuelve y nos reitera detrás de este texto, aprendamos a leer las señales de la Sagrada Escritura. No habían entendido estos aturdidos nada. Fue Moisés el que nos dio pan del cielo. Moisés no. Dios es el dador de todos los dones y siempre nos da más de lo que podamos pedir, pensar o imaginar. Entonces le dijeron, pero sin entender nada, Señor, danos siempre de ese pan, a diferencia del paralelo de la samaritana, esa sí entendió. Si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría el agua que calmaría para siempre la sed, los ríos de agua viva que brotan del costado abierto de Jesús. Pero estos no, danos siempre de ese pan, seguían pensando en el pan que sacia los bienes materiales. Pero es interesante lo que dicen, a pesar de que no entienden. Les dijo Jesús, yo soy ese pan, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. No dice de saciar X o Y necesidad, todas las sacia Él. El que venga a mí en medio de las dificultades no experimentará hambre. Si cree en mí, la obra es que creáis, que respondamos con fe a esa palabra que hoy nos ha dicho y nos abandonemos en Él. Que no creamos que hay que hacer muchas cosas, simplemente aceptarlo, recibirlo y seguirlo en el corazón. Y la respuesta principal es, te seguiré a donde quiera que vayas. Ponernos en camino como discípulos. La fe en las Sagradas Escrituras se llama discipulado. No es sobar el santo a la entrada de la iglesia, o echarnos el agüita y ya, o tomarnos, no. Las obras, ¿qué obras tenemos que hacer? Tenemos que seguir cumpliendo esto, no. Y cuando creo en Él, cuando respondo ese amor, viene todo lo otro.
La Eucaristía se convierte en un banquete que, como dice Santa Teresita, a ver si es Santa Teresita, si fuéramos Santa Teresa, si nos acercáramos con fe a la Eucaristía, estoy segura, dice ella, que obtendríamos unos milagros que jamás imaginaríamos. Pero como en el trasfondo nos acercamos es que hambre, más pan, más milagro, más de esto, más de lo otro. Que el Señor nos dé esa gracia de descubrirlo a Él en cada uno de los signos que nos muestra la Sagrada Escritura. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias por este banquete de la palabra que nos das. Y te damos gracias porque nos conoces y sabes que en nuestro corazón a veces solo hay curiosidad, deseo de milagros y no una búsqueda sincera con un corazón contrito y humillado de ti. Danos siempre de ese pan, te lo pedimos hoy. Ayúdanos siempre a saciar nuestra hambre y sed de tantas realidades solo contigo, Señor. Tú eres lo único necesario, el único pan necesario en medio de la barca de nuestra vida. No necesitamos tantas cosas, solo hay necesidad de un pan y eres tú. Yo soy el pan de la vida. Y nos movemos más en la muerte que en la vida, porque no te aceptamos a ti, porque creemos que viniste fue a dar cosas y no a darte por cada uno de nosotros. Que recibiéndote a ti, Señor, que después de salir de la Eucaristía, renovemos nuestra mente, nos volvamos pan partido para los demás, descubramos tu rostro en los necesitados y entendamos que la única manera de que en este mundo se hable el lenguaje del amor es alimentándonos de ti, siguiéndote a ti, aceptándote a ti y sirviéndote a ti. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.